Estamos de regreso, Realidad en Contexto, hoy con el licenciado Reinaldo Enrique. Como siempre, hablando de temas de derecho, temas muy edificantes para la opinión pública nacional y de manera muy especial para la comunidad jurídica de la región, el país y el mundo que nos escucha. Licenciado, ¿la demanda en distracción de bienes está dentro de esas categorías de demandas incidentales? Bueno, la demanda en distracción de bienes, hay que ver dentro de qué punto de vista nos estamos ubicando. Sí. Porque si son bienes muebles, el 608 nos dice a nosotros que prospera, puede prosperar, siempre que un tercero afectado demuestre que es dueño de ese bien mueble que esté siendo objeto de algún proceso ejecutorio. Sí. Pero cuando se trata de embargos inmobiliarios, ese bien inmueble entonces debe demostrarse cuál sería la causa o razón jurídica para que pueda ser distraído, porque puede darse el caso. Sí. Porque si, por ejemplo, hay un matrimonio que tiene, digamos, dos bienes, digamos, dos casas, y el hombre firma, o ambos firman la hipoteca, por ejemplo, por uno solo de los bienes, por uno solo, pero se pretende ejecutar a los dos bienes, hay la necesidad entonces de distraer el que no está involucrado en el crédito. Sí. Porque ambos son dueños de los dos bienes inmuebles, pero solamente se puso en garantía uno, pero se le está embargando los dos con el mismo crédito, porque como el 2092 y el 2093 del Código Civil dice que la prenda común de los acreedores son los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros de los deudores, evidentemente que el que tiene un contrato para ser ejecutado en cuanto a un solo inmueble que ha sido objeto de garantía, que se le tenga que embargar dos, hay la necesidad entonces de solicitar si no la distracción, por lo menos la reivindicación. Distracción o reivindicación de uno de los bienes inmuebles. Y si en el caso hipotético es de un tercero, pues con mucho más razón, porque la palabra distracción refleja más la condición de que debe ser un tercero, que debe venir en reclamo de ese bien inmueble, porque no forma parte de las partes que han sido embargadas. Como que refleja más esa situación, porque en una ocasión yo pude estar donde 5 bienes inmuebles fueron embargados por una entidad bancaria y pudimos distraer uno, porque había uno que ya no era de la parte embargada, sino de un tercero, y ese tercero intentó la distracción y le fue entregado ese bien. Puede ser el caso en aquellas ocasiones donde hay demanda en partición de bienes. Hay varios bienes, pero hay unos que están a nombre del esposo, fallecido, otros están a nombre de la esposa, y entonces ahí se ha dado la siguiente situación. La esposa vende los bienes que están a nombre de ella porque dice que esos no son de la masa sucesoral, cuando el principio general establece que todos los bienes pasan a formar parte de la masa sucesoral sin importar el nombre de quien estén. En ese caso, si la esposa vende los bienes argumentando que son de ella, por ejemplo, todo el ganado, las vacas que estaban dentro de la finca, en ese caso no se puede demandar distracción de bienes. Se puede demandar la distracción y algo más, Sí. inclusive daños y perjuicios también, porque si en una unión matrimonial fallece uno de los cónyuges y debe producirse una doble liquidación, porque probablemente hay hijos que quedaron y que vienen a heredar como continuadores jurídicos, como sucesores de su padre fallecido, digamos, o su madre fallecida. Entonces, si tomamos en cuenta esas disposiciones del 718, de que ellos deben heredar hasta el infinito, y tomamos en cuenta las disposiciones del 725, que mantiene dos cualidades para suceder, que son las de haber sido concebido o haber estado vivo y viable. Entonces, ¿qué sucede? Que si resulta que esa persona reúne esas condiciones y hay un vínculo directo y esa doble liquidación debe producirse y ella distrae todo, debe entonces devolver lo que no le corresponde a ella, porque es que hay un 50 para ella y un 50 para los continuadores jurídicos. Muy bien. Entonces, si existían, para poner un número, digamos 100 vacas, 50 era de ella.
No podía vender 60. Entonces, pero si hay dos propiedades, digamos, ella podía tener una, no las dos. Entonces, eso genera una situación. Si hay algún crédito pendiente, entonces ella debe asumir el 50% del pasivo, porque ella no es heredera propiamente, Sí. pero es copartícipe del crédito que fue generado conjuntamente con ella, porque asumo que ella firmó algún crédito que formaba parte. Entonces, a esos terceros que tenían que ver con ese crédito hay que cumplirle. Entonces, ella debe asumir parte del activo y parte del pasivo. Los continuadores jurídicos o sucesores igual, porque quien alega tener cualidades para heredar, debe heredar lo activo y lo pasivo. Pero quien Sí. está en condiciones de ser cónyuge supérstite, porque ella es copropietaria de esos bienes de la comunidad, de ese patrimonio, ella entonces debe responder con lo que manda la ley. Sí. Porque no es que esto es mío y yo voy a hacer lo que yo quiera. No, que hay un problema porque existen bienes propios. Las mujeres dicen, no, porque esto lo compré yo con mi trabajo. Sí. Esto yo lo compré con mi... No, es que, óigame, no, estos son bienes propios. Bueno, usted tendría que demostrarlo porque hay una situación en justicia, existen bienes propios, Sí. existen bienes parafernales, existen bienes de la comunidad legal y existen bienes gananciales. Entonces, dependiendo del régimen matrimonial que se haya adoptado, hay que ver que habrá que decidirse. Porque el 1401 del Código Civil establece que todos los bienes que existían al momento de la celebración del matrimonio forman parte de la comunidad legal de bienes. Excepto que uno de los esposos decida separar algunos, pero debería existir un acto donde ellos hayan suscrito. Si se adoptó algún régimen matrimonial, como el de la separación de bienes, debió entonces establecerse por un acto y entregarse ante el oficial de Estado Civil al momento de casarse y entonces establecer que este bien no va. Pero ¿qué sucede? Que si ese bien no entra en la partición, hay que ver, porque puede ser que los beneficios que genere ese bien sí entren. Sí, a partir del... Porque, por ejemplo, si se trata de una finca y esa finca fue adquirida con anterioridad, eso no entra. Sí. Pero ¿y la producción de leche? A partir de la vigencia del matrimonio. Y la producción de leche y de los quesos que se fabrican ahí, ¿eso entra? Todos los beneficios que se generen a partir de ahí. Claro, y todas las propiedades que genere ese bien. Claro que sí, claro que sí. Hay una demanda, licenciado, que nosotros debemos también referirnos a ellas aquí, en este tema tan edificante, tan interesante para la opinión pública. Estamos hablando de que también hay una demanda que se llama en reivindicación, demanda de reivindicación. Será bueno hablar de esto y ver si está dentro de las categorías de esas demandas incidentales. Se puede, porque cuando usted reivindica, que esa es la demanda que se asemeja más cuando una de las partes en matrimonio ha tenido que ver con un bien que no ha sido parte de alguna partición en la comunidad. Sí. Porque quizás el bien estuvo con anterioridad y han querido venir a meterlo en una partición o en una determinación de heredero. No, espérese, ese bien no tiene que ver con esa cónyuge fallecida. No, porque ese bien ya era del marido y el marido aún vive. Cayó perfectamente. El marido aún vive, entonces ese bien ya estaba y formó parte de un régimen de separación de bienes y usted lo está incluyendo como si fuera parte de... Entonces se reivindica. Ahí entra la reivindicación, porque como él es parte de esa demanda que tiene que ver con... Él lo está reivindicando, él no lo está distrayendo, porque quien distrae más bien es un tercero afectado que se opone y distrae algo que le corresponde a él y no al que está ahí. Pero él lo reivindica. Y así ha sucedido muchas veces, porque ahora si usted me dice a mí que ese bien fue comprado antes del vínculo del matrimonio, pero no fue pagado a su totalidad, sino que fue bajo un préstamo y el préstamo fue pagado durante la vigencia del matrimonio, hay que incluirlo el bien. Correcto. Hay que incluirlo porque ese bien... Ahora, si fue saldado con anterioridad, entonces hay que sacarlo. Los bienes sucesorales, por ejemplo, el esposo heredó una finca de su padre y entonces eso está ahí. Él tiene su patrimonio antes de llegar al matrimonio. Entonces ahí crearon una comunidad de bienes, pero que adicional tiene ese, que fue heredado. Ese
bien forma parte de la comunidad. No, no forma parte. Ok. Pero ni aunque esté antes Interesante. o aunque esté después del Sí. matrimonio, no forma parte, porque si nos vamos a las disposiciones del 1404, todo lo que uno de los cónyuges reciba por sucesión, donación, sucesión o donación o testamento, digamos, Sí. entre vivo o post-mortem, esos bienes no entran en la comunidad, porque tienen un origen distinto y la ley es clara. ¿Qué es entonces lo que entra? Lo que se consiga durante la vigencia del matrimonio, pero fruto del esfuerzo propio De ambos. de ambos, Sí, sí, no sí. porque usted lo haya heredado en representación o como sucesor de su padre o de su madre. Entonces, estaríamos hablando de un bien que llegó por sucesión. Sí. Y si llegó por sucesión, si llegó por testamento o llegó por una donación entre vivos, evidentemente que si nos reflejamos en la disposición del Código Civil que le acabo de plantear, ese bien queda fuera. Muy bien. ¿En qué categoría ubicamos la demanda en radiación, de embargos? Por ejemplo, también la demanda en referimiento. ¿En qué categoría? Bueno, ubicamos? porque la demanda en radiación pudiera Sí. considerarse como una demanda incidental. Efectivamente. Si hay una Sí, sí. si hay un, para establecer entre una cosa y otra, si hay un procedimiento de embargo y hay un crédito que se pagó, lo más normal es que se demande en nulidad y radiación. Sí. Nulidad del procedimiento y radiación del crédito por falta de pago o por cobro de lo indebido. Entonces, o si existe algún acto de falsificación, pues ya en el caso de la inscripción en falsedad demostrada, pues pudiera considerarse también la radiación. ¿Y daños y perjuicios? Bueno, propiamente no, No. porque los daños y perjuicios se quedan como para después que termine ese proceso especializado. Bien. Ok, llegamos al final. Muy interesante el tema. Siempre el licenciado Reinaldo Enrique trae algo interesante que contarnos, algo importante para edificar a la opinión pública. Nosotros agradecemos su presencia por aquí. Y a los amigos televidentes también que nos sintonizan, la invitación para el próximo lunes, cuando estaremos de vuelta con ustedes en otro espacio, Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó